Entonces, como ustedes saben, de los árboles se habla mucho, se hacen muchas analogías eh, en la Biblia, ¿verdad? Una de las principales analogías que nosotros llegamos a conocer a través de las enseñanzas del principio divino es lo que representa la analogía del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida, ¿verdad? Y Jesucristo en sus evangelios también hace referencias a los árboles y también que nosotros tenemos que injertarnos en el olivo verdadero. Y también el pecado, más que pecado, se enseña sobre la raíz del pecado. Entonces, ¿qué representa la raíz en un árbol? ¿Verdad? Eso es algo muy importante de pensar. Mateo 13, del 31 al 32, dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿No? Entonces, ese árbol también se hace, Jesús hace una analogía de que el reino de los cielos empieza con algo muy pequeño, ¿verdad? Pero esa semilla representa el árbol, ¿verdad? Y también lo que mantiene a ese árbol son sus raíces. Y nosotros representamos a los padres verdaderos, quienes ellos están sembrando y haciendo crecer raíces profundas y fuertes del Kingdom en este tiempo. Ahora ustedes vieron que la Madre Verdadera estaba celebrando el nacimiento de la cuarta generación, ¿verdad? ¿Verdad? Recuerdan los chicos que hablábamos de la segunda generación. No imaginaban los jóvenes de segunda generación que después iban a hablar de tercera generación, de cuarta generación, de N generaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo mantener viva esa raíz? ¿Verdad? Hermanos mayores conocieron a los padres verdaderos, pero ese joven, por ejemplo, aprovechando, resulta que cuando uno conoce el principio divino, ya a uno le da interés de muchas otras cosas, ¿verdad? Ya como que la orientación que uno le va dando a la búsqueda de lectura, y hoy siempre uno quiere asociarlo al principio divino. Les quería comentar algo muy curioso de un escritor, que no es en realidad un escritor, porque en realidad es un ingeniero forestal alemán, se llama Peter Wojeven, mejor lo voy a pronunciar como se escribe, ¿verdad? Que no se ofendan los alemanes que están aquí, ¿verdad? Y resulta que él dejó su trabajo de ingeniero forestal por la naturaleza que tenía el trabajo, que ustedes saben, la ingeniería forestal es supuestamente es la explotación sostenible de la madera, ¿verdad? Y a la vez también procesos de reforestar y deforestar, ¿verdad? Y no estaba de acuerdo porque él tenía una línea más ecologista. Entonces se dedicó a estudiar los árboles y resulta que encontró que los árboles que vemos ahí, nada más ahí, con lo que se mueven sus hojas, resulta que tienen toda una vida y toda una gran cantidad de situaciones entre los árboles. Él descubrió que los árboles se comunican entre sí, incluso los árboles se aman
se cuidan, sobre todo si son de la misma especie, compiten en alguna manera también para alcanzar la luz, porque la luz del sol les da ese alimento, ¿verdad? Que ustedes conocen a través de la clorofila, ¿verdad? Y él hace mención de que durante años, en una de las más antiguas reservas forestales de hayas es un tipo de madera, me he encontrado con piedras únicas cubiertas de musgo. Veía que había unas piedras que estaban cubiertas de musgo, ¿verdad? Pueden ser bonitas, ¿eh? Uno dice, mira qué vacilón que el musgo que está normalmente en una piedra, ¿verdad? Dice, oh, son piedras, ¿verdad? Con posterioridad tuve claro que muchas veces antes había pasado por delante de ellas sin prestarles atención, pero un día me detuve y me agaché. La forma de las piedras era ligeramente abombada, con huecos, y al levantar un poco el musgo debajo, descubrí corteza de árbol. Entonces había un pedazo de corteza de árbol que estaba vivo, ¿verdad? Y eso no puede ser posible, ¿verdad? Así pues, en realidad no era una piedra, sino una madera vieja de haya, ¿verdad? Y dado que en el suelo húmedo la madera de haya se pudre en pocos años, me sorprendió la dureza de este trozo. Pero sobre todo, no podía despegarla del suelo. Resulta que esa piecita estaba pegada a una raíz del árbol de haya. Y aún así estaba sobreviviendo, ¿verdad? Con cuidado raspé un poco la corteza hasta encontrarme con una capa verde. Este color se encuentra solo como clorofila, tal como ocurre con las hojas frescas y que se almacena también como reserva en las ramas de los árboles vivos. Esto solo podría significar que ese trozo de madera todavía no estaba muerto. El resto de piedras revelaron rápidamente una imagen lógica, ya que formaba un círculo de un metro de diámetro, y se trataba de los restos nudosos de un antiquísimo, enorme tocón. Resulta que ahí había estado un árbol y habían quedado las piezas de madera, y por alguna razón esas piezas habían quedado, ¿verdad?, entre las raíces del otro árbol que estaba a la par, ¿verdad? Que ni siquiera se veía el árbol, ¿verdad? Pero ahí estaban llegando las raíces. Entonces, quería resaltar esta lectura, ¿verdad? Y donde también quería resaltar el espíritu de esta persona que ni conozco, pero que es muy llamativo. Y estando un día en la librería internacional, compré el libro. Todavía no lo he leído, pero sí me interesa mucho y les recomiendo que también ustedes consigan cosas que siempre están conectadas con el principio divino, ¿verdad? Porque Dios va trabajando a través de las personas, ¿verdad? Entonces, resulta que todo, todo está conectado a sus raíces. El Padre Verdadero en 1988, en un discurso que él dio, el inicio de la primavera de la vida en Belvedere, Estados Unidos, dijo, imagina un enorme árbol que es realmente hermoso de contemplar. Aunque no puedas ver sus raíces, ellas están profundamente asentadas. La punta de su raíz es pequeña y se encuentra a muchos metros bajo la superficie. Puedes ver que la hoja más pequeña de la parte superior de ese árbol está conectada a la raíz. Está tan alta en una dirección y tan profunda en la otra que la conexión es difícil de ver.
Sin embargo, sin una relación con la raíz, la hoja muere con el tiempo. Del mismo modo, si los seres humanos decimos, no me importan mis raíces, están separados de mí, entonces nosotros también empezaremos a morir, ¿verdad? Ustedes vieron que, curiosamente, ¿verdad? Las cosas que pasan, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que el informativo hablaba del nacimiento de una cuarta generación en Corea, ¿verdad? Y vieron cómo la madre verdadera hablaba, ¿cómo me van a llamar? ¿Verdad? ¿Cómo tienen que llamarle la tercera y la cuarta generación a la madre verdadera? Reina madre. Ajá, así fue como dijo, ¿verdad? Y ustedes vieron dos premios que obtuvieron dos chicos ahí. Un premio por haber explicado o haber relatado la vida del padre verdadero, ¿verdad? Cuando visitó a Kim Il-sung, ¿verdad? Y otro que habló del proyecto Oceanográficas, Xiomara, ¿verdad? Entonces vean que esos jóvenes no conocieron al Padre verdadero, ¿verdad? Pero ya se les está sembrando la raíz a la cual están conectados ellos. A pesar de no conocer a los padres verdaderos, esa raíz tiene que estar viva. Entonces yo creo que es muy importante que la conexión de las raíces está también conectada con los ancestros, con los antepasados, ¿verdad? Todos los miembros, ¿verdad? Bendecidos, tenemos como nuestro primer antepasado a nuestros padres verdaderos y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos de segunda generación y así sucesivamente. Hay una película hace muchos años, creo que la mayoría no conoce esta serie, porque tal vez no hayan nacido, ¿verdad? Creo que solo yo, Lenny, tal vez y Roy y yo, ¿verdad? Doña Verónica, Betty, ¿verdad? Había un programa que se llamaba Raíces, ¿verdad? Y ese programa estaba relacionado con la esclavitud, ¿verdad? Resulta que habla de un joven Kunta Kinte, hijo de una familia mandinka. Mandinka es entiendo que es una cultura o una tribu africana que vivía muy feliz, que vivía muy libre en África, encabezada por una familia de guerreros y esposas. Cuando a los 15 años de edad, él y un grupo de adolescentes de la misma edad fueron conducidos para formar parte de una ceremonia que era conocida como hacerse hombre, en la que los adolescentes se les adiestraba en la lucha y en la caza y se circuncidaban, y él había alcanzado eso y se sentía muy orgulloso. Pero un día, cuando intentaba encontrar un tronco fuera de su aldea para hacerle un tambor a su hermano, Kunta Kinte fue capturado por traficantes de esclavos y pasó de una vida libre, feliz, en su ambiente, pasó a estar en una plantación como esclavo. Pero a pesar de que él era esclavo, él no olvidaba sus raíces y la libertad de la cual él gozó antes de enfrentar esta situación, y se negaba siempre a aceptar el nombre de esclavo que le habían puesto. Resulta que eso era enseñado por sus descendientes y sus descendientes siempre mantuvieron vivo ese heroico sentido de rebeldía o de la búsqueda de la libertad, llamémoslo así en sentido positivo, susurrando su nombre generación tras generación. Entonces, para que ustedes vean de las raíces de las cuales queremos compartir en este servicio,
¿Y qué representa para mí como familia bendecida? ¿Cómo yo puedo mantener mis raíces si yo tengo a mi bebé, verdad? Y mi bebé tiene que conocer sus raíces. ¿Cómo le voy a enseñar a ese bebé las raíces de las cuales él proviene? ¿Cómo él va a entender todo el sacrificio para que hoy pudieran establecerse familias bendecidas? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer? Solo es a través de transmitir y heredar de generación en generación las palabras y la enseñanza. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la raíz original, ¿verdad? El principio divino, en el capítulo de Cristología, en la página 180 y 181, dice que si Adán y Eva, cumpliendo el ideal de la creación, se hubieran convertido en los padres verdaderos de la humanidad, sus descendientes habrían, siguiente, perdón, sus descendientes habrían realizado el reino de los cielos sobre la tierra como hijos del bien sin pecado original. Y la raíz original hubiera sido, ¿verdad? Transmitido a través de la ley de la herencia también, ¿verdad? Y a través de el amor, la vida y el linaje, ¿verdad? De generación en generación, ¿verdad? Así, el Padre verdadero relacionando con esa raíz original, el Padre verdadero también en sus palabras hace valer esa importancia de mantener raíces fuertes. Dice el Padre verdadero en ese discurso de 1988, las raíces subterráneas deben crecer y expandirse para que el resto, la parte visible, crezca y sea fuerte. El abono se pone en el suelo. Incluso hace la relación del abono. ¿Qué dice el abono? El abono se pone en el suelo para alimentar la parte del árbol que no podemos ver, porque el abono va para la raíz, ¿verdad? El abono para el ser humano es el pensamiento y la oración. Ah, es lo que yo pienso y también cuánto yo estoy conectado a la raíz de las raíces, que es nuestros padres celestiales, nuestros padres verdaderos. Estos dan alimento a nuestra raíz. Tenemos que dar constantemente más y más alimento a la raíz subterránea. Entonces, ahora, ¿cuán trascendente fue la caída humana cuando el Padre verdadero nos explica, viendo todo lo que hay en la sociedad, guerras, sufrimiento, delincuencia, todas las cosas, y nos cuesta relacionar la raíz del pecado, ajá, ¿verdad? La raíz del pecado con todos los problemas que hay en la sociedad humana. Desde el principio divino, hemos llegado a comprender que la raíz del pecado no es que los primeros antepasados humanos comieron un fruto, sino que tuvieron una relación ilícita de sangre con un ángel simbolizado por la serpiente. Por esta razón, no multiplicaron el linaje bueno de Dios, sino que multiplicaron el linaje malo del mal. Una raíz a la cual se le dio desde un inicio un mal alimento, llegó a crecer y todas las hojas de ese árbol, de ese mundo caído, todo pecado, ¿no? Que está conectado, así como la hoja está conectada a la raíz en un árbol,
ese pecado que nosotros podemos ver está conectado también a esta raíz. La raíz del pecado, dice el Padre verdadero, está plantada en el linaje y esta continúa eternamente por la ley de la herencia. Entonces vean cuán profundo es el pecado, cuán profunda es la raíz del pecado y cuán importante es entender la raíz del problema que conllevó a la pérdida del establecimiento de lo que Dios originalmente planeó en el principio de los tiempos. Gracias. Vamos nuevamente al principio divino en el capítulo 5, capítulo de Cristianía, y sin embargo, al caer, se convirtieron en los padres malos de la humanidad y multiplicaron hijos malos, construyendo así el infierno en la tierra. Por lo tanto, como Jesús le dijo a Nicodemo, los hombres caídos no podrán ver el reino de Dios a no ser que nazcan de nuevo, como hijos sin pecado, ¿verdad? Nacer de nuevo, tenemos que nacer a través de padres para poder nacer. Y vean que las analogías que se hablan en los evangelios y en las enseñanzas de Jesucristo, que hablan del injerto, ¿verdad? La importancia de injertarse en el hogar verdadero y cuán trascendente es la raíz del pecado, ¿verdad? Que afectó a través de la ley de la herencia el linaje y que Adán y Eva lo único que sintieron después de haber cometido el pecado fue miedo y confusión. Pero Adán y Eva no se daban cuenta de lo que iba a trascender de haber cortado su relación con Dios y que eso iba a ser heredado a las siguientes generaciones separadas de Dios, sin ninguna conexión con su pasado, y luego se transmitiría un amor falso y una vida falsa. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ahí podemos recalcar el impacto que tiene la raíz. ¿Cuál ha sido esa consecuencia en la humanidad caída? La gran consecuencia en la humanidad caída es que sienten que Dios no existe, ¿verdad? Hoy en la humanidad caída, que no tiene conexión con esa raíz original, ni siquiera con Dios. Dice, porque por los seres humanos que deberían haber heredado el linaje de Dios, en cambio heredaron el linaje del sirviente. Es por eso que aunque la gente caída llame a Dios como un padre, ellos en realidad no sienten que Dios sea su padre, ¿verdad? Esto es porque lo que ellos han heredado son las características principales de la naturaleza caída, lo cual significa pensar en todo centrado en uno mismo, sin considerar si es acerca de Dios o de todo lo demás. ¿Mm? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo tener mis raíces si mi forma de ser no refleja a Dios? Refleja naturaleza caída, refleja envidia, refleja enojo, refleja todo tipo de situaciones. ¿Y cómo podemos decir o creer que Dios existe? ¿Cómo puedo creer que Dios existe cuando veo la sociedad humana en la que yo vivo? ¿Mm? Una sociedad humana que no tiene raíz, centralizada en la raíz original, la cual hasta en este tiempo
como una semilla de mostaza, se está estableciendo a través de nuestros padres verdaderos. ¿Cuál es el fruto del conocimiento del bien y del mal? Si tú haces mal uso del amor, tú heredas el fruto eterno del mal. Si el amor es usado apropiadamente, tú heredas el fruto eterno de la bondad. Un simple acto ilícito de amor provocó esta sociedad humana, ¿verdad? Se sembró una semillita pequeña y trajo la consecuencia nefasta para la sociedad humana caída. Y así, ¿cuál abono le estoy dando a mi raíz? ¿Verdad? ¿Cuál abono le estoy dando a mis raíces? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi conexión? ¿Verdad? ¿Cuál savia le estoy dando a mis raíces? ¿Verdad? O le está aportando desde la raíz, ¿verdad? Porque la savia es como la sangre en un árbol y fluye en todo sentido, ¿verdad? Entonces, el plan original de Dios para el universo es recuperar esa raíz original. Y esa raíz original se tiene que recuperar en la misma forma en cómo fue perdida. Y la forma en cómo nosotros podemos recuperar la raíz original solamente es a través de la misma forma en que se perdió, ¿verdad? Entonces dice el libro del Champollion, página 32, los padres verdaderos son el hijo y la hija unigénita de Dios. Dios creó a Adán como su hijo unigénito y a Eva como su hija unigénita. Él, con amor absoluto, invirtió todo y puso todas sus esperanzas en ellos, ¿no? Entonces, vean lo que representan la semilla, que de la cual nosotros estamos siendo testigos, ¿no? Y esa semilla, cuando yo se me presentó por primera vez esa semilla, los padres verdaderos no significaban nada para mí, ¿no? Me gustaba el principio divino, pero no entendía los padres verdaderos. Y si yo no entendía los padres verdaderos, ¿por qué estoy aquí? Porque yo quería entender esa semilla. Esa semilla es la que me enseñó estos principios que a mí me encantan, que a mí me conmovieron. Entonces, ¿qué hacen las personas? A veces muchas personas les gusta el principio divino, pero no quieren entender la semilla, ¿verdad? Reciben la savia, una savia dulce, hermosa, que nos impacta, un conocimiento tan profundo que nos está impactando. Entonces, tenemos que conocer la semilla, esa semilla, porque yo no la entiendo. Yo vengo de otro árbol, yo vengo de otro árbol, vengo de otras raíces. ¿Cómo voy a entender? ¿No? Solo a través de empezar a abonar en mi mente y en mi corazón para poder yo conectarme con esas raíces para mí, y no solamente para mí, sino para mis futuras generaciones. Dice él, ellos se casaron por su propio acuerdo y en consecuencia quedaron conectados al linaje de Satán en vez del linaje de Dios, ¿no? Y hoy en día, el Evangelio, en Romanos 8:23, habla de la necesidad de ser adoptados. Yo necesitaba ser adoptado. La humanidad de la que provenimos es una humanidad huérfana, que tiene esas raíces en la huérfana. Si no, vea la sociedad humana, donde se ve el montón de huérfanos llevando vida descarriada, vida confusa, y en donde los padres a veces prefieren que los hijos vayan a hacer cosas en el mundo
que ir a la iglesia. ¿No? Dígale a su papá, a su mamá, mire, andaba en la iglesia, en un servicio que andaba haciendo. ¿Ah? Pero si usted lo dice a sus papás, ando paseando, ando compartiendo con mis amigos. Ah, andas compartiendo con tus amigos. Algún papá le pregunta qué estabas haciendo. No le pregunta. Ah, esa es la raíz que mis padres recibieron, mis padres físicos. Yo era él y tuve que aprender a conectarme con esta raíz. Estoy tratando de conectarme, ¿verdad? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, recibir la raíz siguiente, recibir la raíz original, ¿verdad? A través de Adán, un padre verdadero, Adán perfecto, y una madre verdadera, Eva perfecta. ¿No? Mateo 5:48. No sabéis que ser perfectos, perdón, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y primero de Corintios 3:16. ¿No? No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos ser conscientes de esa raíz? ¿Verdad? Entonces, esos dos esquemas representan dos árboles y representan la raíz, una la raíz caída y la raíz original a la cual nosotros debemos conectarnos. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por principados de este mundo, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Verdad? Entonces, la familia bendecida, y en mi caso la segunda generación, mis padres se conectaron a esa raíz, ¿verdad? Y ustedes saben que los padres no somos los padres más ejemplares que nuestros hijos quisieran, pero hicieron todo el esfuerzo. ¿Ah? Y yo le agradezco a mis padres físicos por lo que son, a pesar de sus situaciones y circunstancias, porque también uno tiene que entender, ¿verdad? Entonces, esa es la orientación a la cual debo tener, siguiente, la raíz original, ¿verdad? La raíz original viene a través de los padres verdaderos. ¿Cuál fue esa semillita? ¿En qué año se sembró esa primera semillita? En 1960 se sembró esa semillita. ¿Mm? En 1960 se sembró esa semillita y esa persona, esas dos personas han sido perseguidas y han sido maltratadas, han sido, el padre verdadero, torturado por este árbol grandote y frondoso que está a la par, frente a esa semillita, ¿verdad? Que empezó ahí, esa raíz original de la cual todos debemos conectarnos, injertarnos, ¿verdad? Empezó en 1960 y se sembró esa semilla y es un árbol muy pequeño ahora. Somos un árbol muy pequeño, ramas pequeñas, ¿verdad?
la rama centroamericana, la rama costarricense, la rama de cada país. Hojitas, 3 hojitas, 4 hojitas. Nos tenemos que esforzarnos, a pesar de ser pocos, a que nuestra raíz sea fuerte y profunda, a pesar de ser pocos, ¿verdad? Y así, la única manera es mantener viva de generación en generación, la heroica victoria alcanzada por nuestros padres verdaderos, ¿verdad? Eso no lo dice el padre verdadero, eso lo digo yo. La herencia, heredar. ¿Cómo nuestros hijos de segunda generación han estado conociendo de los padres verdaderos y sienten a los padres verdaderos? Naturalmente, no. Hubo que hacer un esfuerzo. ¿Ah? Hubo que hacer un esfuerzo para que los hijos e hijas de segunda generación, entonces para los estimados hermanos y hermanas televidentes, familias bendecidas que tienen a sus hijos, miren a sus hijos y pregúntense, ¿cómo le voy a transmitir esa raíz a mi hijo, a mi hija de primera y segunda generación? Si no, esa raíz no va a crecer en esa segunda generación. Por eso hay que tener mucha seriedad para poder nosotros estar siempre conectados a esta raíz. El Padre verdadero, como le dijo, el abono para el ser humano es el pensamiento y la oración. ¿Qué es lo que yo pienso? Es muy importante. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Si yo estoy pensando positivamente, estoy pensando en que tiene que haber la manera, ¿verdad? La Madre verdadera dijo hoy palabras muy, en el informativo, muy conmovedoras. ¿No? Una promesa hizo de lo que va a pasar en el 2027. Pero esa promesa solo depende de la madre. No, depende de cada uno y cada uno de nosotros. Lo que estemos haciendo hoy va a traer un resultado en el 2027, ¿verdad? Entonces, la raíz original es esta. Y los frutos de esa raíz original son las familias bendecidas. Cada una de esas hojas son familias bendecidas, ¿verdad? La savia es el fluido o el líquido transportado por los tejidos de conducción de las plantas, ¿verdad? La savia, la sangre, ¿verdad? ¿Cómo recibimos la sangre de los padres verdaderos? El padre y la madre verdadera con la autoridad que los padres celestiales le dieron, nosotros hemos sido testigos de cuál es ese camino para recibir esa savia, ¿verdad? Y a mí, ¿qué me corresponde? 2 cosas, creer o no creer, ¿verdad? Entonces, esta es la raíz, pero no solamente recibir esa savia, tengo que mantener esa raíz, abonarla, cuidarla, regarla, asolearla, para que esa raíz siempre continúe recibiendo buenos elementos de vida, elementos de vitalidad, como dice el principio divino, para que esa raíz sea profunda, a pesar de que nosotros no somos muchos en este momento, pero sí poder tener esa raíz bien fuerte, porque no vale la pena ser muchos y con una raíz débil o no fortalecida. Entonces, estos son reflexiones que yo quería compartirles. Y cuando hablamos de esa raíz que constituye amor verdadero, vida verdadera y linaje verdadero, la madre verdadera en su autobiografía habla de raíces y entre otras habla de el amor original o el yo o el corazón
¿Cómo transmitirles a nuestros hijos para que practiquen su corazón filial, como dice la Madre Verdadera, en que ella define corazón filial, en que para que el que acuñe la palabra coreana, Hyojeon, significa devoción sincera y amor hacia nuestro Padre Celestial. Corazón, para el que mi esposo acuñó la palabra coreana, Shinjeon, es la esencia de la belleza y la raíz original del amor. ¿No? Significa corazón filial. Significa que yo tengo que tener piedad filial a mi raíz, lealtad filial a mi raíz, por la cual yo estoy aquí. Yo conocí el principio divino gracias a los padres verdaderos. ¿No? No es gracias a Kel o bueno, gracias a Ariel, para los que escucharon por primera vez el principio divino de Ariel, del hermano Ariel, y dicen, bueno, gracias Ariel, wow, ¿cómo sabes Ariel? ¿Verdad? Pues es natural que uno puede sentir una afinidad con la persona que te enseñó por primera vez, pero la raíz es los padres verdaderos, ¿no? ¿Y cómo yo puedo tener ese corazón de piedad filial? Y ellos me dicen corazón filial a ellos, sí, pero sobre todo a Hanul Pumoni, ¿verdad? ¿Cómo puedo enseñar? ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos corazón filial? Háganme un favor a mis hijos que practiquen, tienen que practicar el corazón de piedad filial, es una orden, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo. La raíz de todos estos problemas, dice la Madre Verdadera otra vez en su autografía en la página 249, la raíz de todos estos problemas es la misma, la relación defectuosa entre el hombre y la mujer. La paz vendrá cuando dos personas, un hombre y una mujer, confíen y se amen. ¿Verdad? Entonces vean la raíz, ¿verdad? La raíz está en eso. La Madre Verdadera dice la raíz, el Padre Verdadero dijo que la raíz del problema era la solución para resolver los problemas desde la raíz, es formar buenas familias. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Nunca olvidar, ¿verdad? Nunca olvidar. Porque para mí, lo más inolvidable fue cuando me hablaron de la conciencia, ¿verdad? La conciencia es el norte de cada uno de nosotros. Yo no podía, a pesar de que me porté mal, no podía negar la conciencia. ¿La conciencia está en nosotros o no está en nosotros? ¿Sí? A pesar de que el ser humano haya hecho mal en todas las eras y en todos los lugares, al menos le queda en su más íntimo ser un resto de la fuerza de la conciencia. La conciencia siempre actúa induciéndole a vivir justamente. Nadie puede impedir que esta fuerza actúe dentro de sí mismo. Se sienten remordimientos de conciencia cuando se hacen cosas malas. Si no quedara ningún resto de la conciencia en el hombre caído, la providencia de la restauración de Dios sería imposible. ¿Dónde se origina esta fuerza de la conciencia? Ya que todas las fuerzas vienen de la acción de dar y tomar, la conciencia no puede ser una excepción. La conciencia puede actuar porque se coloca en la posición de objeto ante un cierto sujeto, efectuándose así la acción de dar y recibir sobre una base recíproca formada entre los dos. Sabemos que el sujeto de la conciencia es Dios. Entonces la conciencia nos dice qué tipo de persona es la que yo tengo que ser. ¿No? No es lo que me dicen las religiones, ¿verdad? La conciencia va más allá de una religión.
¿verdad? ¿Mm? Entonces, ¿qué tipo de persona es y qué tipo de raíz es la que yo debo cuidar, abonar, hacer crecer y hacer que esa raíz sea fuerte? Y es la que me conecte con la raíz original que Dios planeó desde el inicio de los tiempos y de la cual nosotros estamos siendo en este tiempo testigos, ¿no? Entonces, quería de todo corazón recordar nuestras raíces y recordar por qué estamos aquí, por qué está la segunda generación aquí y por qué vendrán en el futuro terceras generaciones, cuartas generaciones en Costa Rica. Van a venir también, así como la madre verdadera está feliz, creo que ellos van a estar más felices todavía cuando hayan generaciones venideras de las siguientes generaciones. La pregunta es, ¿cómo cuidar esa raíz? ¿Cómo cuidar esa raíz? ¿Cómo mantenerla fuerte? ¿Verdad? Y esa es la tarea que debemos tener. Y por otro lado, retomo la vida secreta de los árboles. Los árboles se cuidan entre ellos. ¿Ah? Las familias bendecidas tenemos que cuidarnos entre nosotros. Es imposible para mí cuidar de mis hijos sin la compañía de los otros niños de segunda generación. En este momento mis hijos serían amigos de los muchachos de la calle, ¿verdad? Entonces yo tengo que cuidar a mis hijos. Usted también tiene que hacer lo suyo para cuidar de sus hijos y conectarse, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante porque cuando esta nariz tenga florcitas, ¿verdad? Aquí, florcitas, uno dice, ¿y qué pasó? ¿Verdad? ¿Y qué puedo todo esto? Aquí están los que quedaron y los que tienen que seguir, ¿verdad? Porque tenemos que hacer que esa raíz continúe y sea fuerte y nunca quede en el olvido esa raíz que dio nacimiento a toda esta generación nueva que está conectada a la raíz original y que hay que cuidar y proteger. Muchas gracias y bendiciones a todos y todas.